tiene que ver con lo que les mencioné que íbamos a trabajar, que es lo que es dictadura militar y este periodo, ¿cierto?, de 17 años en el cual nuestro país, ¿cierto?, estuvo sujeto a un gobierno de carácter militar y también vamos a analizar, ¿cierto?, cómo es que después de un largo proceso se retorna a la democracia, ¿ya? Entonces, la primera actividad que me gustaría compartir con ustedes y que empezaran ya, me interesaría a que ustedes pudieran buscarla, ¿cierto?, que ya está publicada, es la siguiente. No sé si la ven ahí ustedes, la actividad. Sí. ¿Sí? ¿Se Sí, puede sí se ver? ve. Ya, perfecto. Esta actividad ustedes la van a pillar, ¿cierto? Acá, ¿cierto? En la plataforma hay una publicación que empezó a las 8 de la mañana hoy día programada. La van a abrir. Y aquí aparecen todos los 23 estudiantes que está asignado. Todavía faltan compañeros que se conecten, ¿cierto? A la asignatura. Y porque tengo entendido que ustedes son 38 por lo que tengo acá en la nómina. ¿Tanto? Ya, son hartos, sí, son 38. Así es que tengo 23, faltan por lo menos unos 15 todavía, ¿ya? Así es que los invito a que puedan, por favor, ingresar a la actividad. Eh, Vamos a abrirla, yo la voy a explicar un poquito. La pueden ya comenzar a trabajar. Y son 4 preguntas, ¿ya? Que tienen que ver con este periodo que comienza el año 73, el 11 de septiembre de 1973, y que obviamente tiene como título, ¿cierto?, El quiebre de la democracia y la dictadura militar. Esta es una guía, ¿cierto?, que, entre comillas, sintetiza algunas interpretaciones que me gustaría que trabajáramos hoy día, ¿ya? Así es que les pido, por favor, que la comiencen a trabajar, hagan lectura primero, ¿cierto? Hay 3 puntos a destacar. Una se llama, la primera parte, Interpretaciones acerca de la crisis democrática en Chile, o sea, esta guía parte de 3 visiones historiográficas o 3, digamos, ideas principales de por qué Chile llegó o por qué ocurrió lo que ocurrió en el año 73, ¿ya? La semana pasada yo conversé un poco con ustedes, ¿cierto?, que íbamos a abordar esta materia, y aquí aparecen por lo menos tres ideas ya importantísimas de por qué Chile llegó y dio la vuelta al mundo, ¿cierto?, esta imagen y este video, ¿cierto?, que la hemos visto muchas veces en noticias, en reportajes, ¿cierto?, en los libros, etcétera, etcétera, y tiene que ver con esta imagen, ¿cierto?, cruda, triste, donde el palacio de gobierno de nuestro país es bombardeado, ¿cierto? Y esa es la idea, tratar de analizar por qué es que nuestro país llegó a eso, qué fue lo que ocurrió con nuestro país, ¿ya? Y desde aquí en adelante ya comenzamos a trabajar esta primera parte de, entre comillas, de priorización curricular que corresponde al año 2020. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Sí? Profe, la tarea la podemos escribir ahí mismo, ¿cierto? Sí, exactamente. La pueden escribir ahí mismo. ¿Ya? Hay una copia para cada uno de ustedes y de hecho abajo están las 4 preguntas. Son 4 preguntas con puntaje cada uno. Esto tiene una nota, obviamente. Si les va bien, puede ser que la coloque al tiro, ¿cierto?, como una nota positiva en el libro virtual. Si les va más o menos, la voy a registrar como nota acumulativa. ¿Ya? Así que les invito, por favor, que hagan lectura de la guía y me van consultando lo que las dudas que tengan respecto a ello. ¿Ya? Profe, Sí. el Matías Río le dice si le puede mandar la invitación de Classroom a él porque él llegó el lunes, entonces aún no le crearon su correo y no tiene la invitación de ningún Ya, profe mira, de las clases. aquí yo lo voy a compartir, entre comillas, ¿cierto? ¿Cómo se llama él? Es que es nuevo, Matías Río, creo que se llama. Matías Ríos. Llegó el lunes nomás, entonces no. Chuta, pero si no tiene correo no lo puedo compartir. No, no, pues si le crearon correo. Sí, pero acá no lo tengo. A ver, eh, que se lo mande él, si está conectado aquí en el. Sí, que me envíe por favor su Sí, mail institucional Matías, mándalo al chat. y yo lo agrego. Ya, ¿Ya? Ya, muchachos. hay que esperar que lo mande. Ahí ¿Sí? está. Debe ser m.rios21 Sí. alumno.liceo.matei. Y que tiene que entregarme la dirección exacta para yo invitarlo, porque si me Sí. equivoco no me va a dejar. ¿Ya? Mm. Ya, muchachos, comiencen por favor porque tenemos
solamente 45 minutos para empezar a trabajar esta guía. Haga una lectura, una breve pasada lectura, ¿cierto?, de la guía para empezar a contestar las 4 preguntitas que hay. Ahí le dije que mande el correo. A ver. La guía está publicada, Miguel. Está publicada en el muro, ¿cierto?, de las clases de educación ciudadana, tercero año medio B. Ahí está. Ya, por ejemplo, la primera parte, en el cual se empieza a introducir el párrafo, dice, por el impacto que tuvo el golpe de Estado, ¿ya? Y el régimen que se instaló posteriormente en nuestro país, el análisis de los hechos ocurridos ha sido foco de discusión durante años, por lo que es necesario conocer las explicaciones más importantes para tener una visión integral de las causas que llevan a la crisis de la democracia en Chile durante la década del 70, ¿ya? O sea, la primera parte un poco introduce que estas son fuentes y son interpretaciones. Cuando hablamos de interpretaciones, estamos hablando de tres, digamos, ideas fuertes que se presentan historiográficamente de este periodo y que explican un poco por qué Chile llegó, ¿cierto?, a una crisis y a un quiebre democrático de estas características, ¿ya? Dice, punto aparte, el golpe militar como hecho histórico se puede analizar a partir de tres explicaciones o interpretaciones que nos ayudan a entender lo ocurrido. O sea, hay tres explicaciones. La primera de ellas, ¿cierto?, que no sé si lo vieron con el profe Felipe, pero tiene que ver con las interpretaciones que enfatizan los factores políticos externos, o sea, hay una antecedentes políticos que ocurren fuera de nuestro país, ¿ya? La política externa. Y de hecho, paradójicamente aparece una imagen, ¿cierto?, de Richard Nixon, presidente norteamericano, ¿cierto?, ¿ya? Cuya idea está de fortalecer y eliminar al enemigo interno, que en Guerra Fría era, ¿cierto?, el socialismo, promovió una serie de líneas de acción para contener el socialismo en el continente, ¿ya? Entonces, aquí se empieza a explicar un poco la primera interpretación. Dice, esta interpretación se basa en el escenario mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la cual el mundo se dividió en dos polos ideológicos, capitalismo y comunismo, que pugnaron, o sea, que chocaron, ¿cierto?, por ampliar sus áreas de influencia e imponer no solo su visión política, sino también sistemas económicos, sociales e incluso culturales. Este antagonismo, que no enfrentó, que no enfrentó militarmente de manera directa a las dos superpotencias del periodo, en este caso Estados Unidos y la Unión Soviética o la República Socialista Soviética, se ha denominado Guerra Fría. O sea, la primera interpretación habla de la Guerra Fría, de los factores políticos externos, ¿ya? No podemos entender la década del 70 y lo que ocurrió en nuestro país si no entendemos lo que está ocurriendo en este, entre comillas, nuevo orden mundial que se está dando después de la Segunda Guerra Mundial. Dice además, América Latina no estuvo ajena a este conflicto y a partir de la década del 60, ¿ya?, saltó al primer plano tras la revolución cubana dirigida por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que implantó en la isla un régimen socialista. La instalación de un gobierno comunista en Cuba y el desarrollo de diversas revoluciones latinoamericanas generaron una preocupación constante para Estados Unidos y su influencia en el mundo y el continente americano. La amenaza del comunismo en América se hizo más concreta cuando a través de las urnas fue elegido presidente de Chile el militante socialista Salvador Allende, cuyo programa de gobierno contemplaba una serie de reformas estructurales, entre ellas la reforma agraria y un inmenso plan de nacionalizaciones, incluida la minería del cobre, actividad en la cual existían grandes capitales estadounidenses invertidos. Si bien la situación en Chile era compleja, sin duda que la mayor preocupación para la política exterior estadounidense de la época era el impacto que podía producir en otros países del continente la posibilidad de éxito del experimento chileno, porque a diferencia de Cuba, la campaña de Allende apelaba a alcanzar el socialismo por la vía democrática. Evitar que surgiera en Latinoamérica otra Cuba llevó a Estados Unidos a intervenir en Chile a través de sus organismos de inteligencia. Al menos desde 1963 intentaba evitar las elecciones de Allende, cuestión que se agudizó desde 1970 hasta el golpe militar de 1973.
La participación de Estados Unidos queda en evidencia en una serie de documentos desclasificados de la Central de Inteligencia, ¿cierto? La CIA, cuya función fue sabotaje, el adoctrinamiento militar y la utilización de recursos financieros para apoyar propagandas a través de la prensa y los partidos de oposición del gobierno. ¿Qué nos menciona en esta primera interpretación o en este primer antecedente del quiebre democrático de Chile, muchachos? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Estados Unidos no quería ese modelo de gobierno. O Muy sea, bien, perfecto, ¿cierto? Aquí el primer factor político que nos está mencionando es Estados Unidos y sus estrategias para contener al socialismo latinoamericano, ¿ya? ujú, Entonces aquí hay un primer factor. ¿Y cómo logró desarrollar eso? Al final lo describe. Dice cómo logró esa estrategia de contener a Allende, porque que ganara Allende democráticamente era un mal presagio para la política norteamericana y para la influencia norteamericana en el mundo, en Guerra Fría, ¿ya? Si ganaba Allende, el miedo que tenían los norteamericanos, principalmente Richard Nixon, es que esta idea de que un presidente sea elegido democráticamente y que sea socialista podía ser copiado por otros países. Y eso había que contenerlo y había que frenarlo rápidamente. ¿Y qué hizo para, eso, para frenar eso? Aquí dice, según lo que cuenta la CIA, a partir de una serie de documentos, ¿cierto? No es una cuestión que estoy inventando yo, sino que es evidencia. Dice, primero, el sabotaje. ¿Qué cosa es el sabotaje? ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de sabotaje? como echar abajo, algo así las elecciones, como Como, derribar, algo como así. derribar, Sí. interrumpir algo, ¿cierto? En la sombra, es como conspirar, en este caso, Ujú. ¿cierto? Tratar de que el objetivo de Allende no se cumpla, digamos, ¿cierto? Sabotaje. Después dice el adoctrinamiento militar. ¿Qué significa eso? Que también los norteamericanos adoctrinaron militarmente, Como que, como que juntaron militares, ¿no? Prepararon, no sé. que les hicieron cambiar de mentalidad a los militares Ah, latinoamericanos. ¿Se entiende? ah, Tomaron a los cabezas de todo el continente y los llevaron. Por ejemplo, en este caso se sabe que había una llamada Escuela de las Américas, ¿cierto? Donde se entrenaban a altos cargos militares de cada país para preparar un posible golpe si esto ocurría mal. ¿Se entiende? ujú. Entonces se desarrolló el sabotaje, se adoctrinó o se cambió de mentalidad a los militares en esta idea del enemigo interno, ¿cierto? Que eran los socialistas y que corroía la sociedad. Y además dice, los norteamericanos utilizaron recursos financieros para apoyar la propaganda a través de la prensa y de los partidos políticos. ¿Qué significa eso? Dieron plata para ayudar a la oposición. Exactamente. O sea, se aprovecharon, como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en otras palabras, ¿cierto? Entonces yo voy a Ah, apoyarlos, voy a apoyar en este caso la oposición a Allende, que era, y de la la Unidad derecha, Popular, a Pinochet, la derecha. la derecha, ¿cierto? El sector de Sí. derecha, que principalmente el Partido Nacional, en algún sentido puede haber sido la democracia cristiana, que después se desmarca y se transforma en La DC siempre anda para allá y para acá. ¿cierto? Se transforma, digamos, en un agente opositor también. Entonces, ya con eso, si se dan cuenta, desde el punto de vista de la primera interpretación externa, de la política externa, estamos hablando de que Estados Unidos tiró sus cartas, pero en un contexto de política exterior, del escenario de Guerra Fría que se estaba desarrollando y de la línea de acción que siguió Estados Unidos para contener el socialismo específicamente en nuestro país. ¿Se entiende? Ujú. Profe, ahí el Matías Ríos mandó su correo para que lo Ya, invite a la clase. lo voy a agregar. Sí. La segunda interpretación, mientras agrego a su compañero, ya Matías, ¿ha hecho la invitación? Debiera aparecerte la guía. Ya, vamos a la segunda interpretación. A la segunda interpretación. Está. Después dice, la interpretación que enfatiza los factores políticos internos. O sea, ya, analizamos lo que ocurría fuera del país, fuera de Chile. Ahora veamos lo que ocurre dentro, según esta interpretación histórica. ¿Ya? Y de hecho aparece una imagen. ¿Quiénes aparecen en esa imagen? Si pudiéramos explicarlo un poco, No sé. ¿quiénes son? Se ven como inmigrantes de la época. ¿Ya? ¿Inmigrante o migrante o quiénes? En realidad tienen cara de migrante y yo no los veo como migrantes, pero bueno, todo vale. No Son sé qué chilenos, será. si se dan cuenta, son chilenos, son la clase obrera, la clase trabajadora, Ah, ¿ya? sí. Típica del No, que periodo, la o foto sea, está en blanco y negro. exacto. Perdón. De hecho, nos muestra fehacientemente la clase popular, en este caso, la clase trabajadora, la clase que apoyaba a Allende, ¿ya? La clase Ujú. que, o digamos, el común y corriente del chileno y la chilena promedio, en este caso. Dice aquí, interpretaciones que enfatizan los factores políticos internos.
En todo el siglo XX, dice, los sectores más populares vieron acrecentado su participación política, así como la incorporación de la mujer. La primera cosa que nos menciona aquí es que estamos ante un contexto de la década del 60 y 70 donde va a crecer el universo electoral, donde hay más gente que está dispuesta a participar políticamente y que va a salir a las calles, va a exigir sus derechos. Estamos ante una clase trabajadora, insisto, entre un promedio de un chileno promedio, la chilena promedio, que está dispuesta a participar y ha crecido el universo electoral. O sea, hay más gente dispuesta a trabajar, a, se puede decir, a participar como ciudadano activo en las políticas y que más aún en este periodo de Guerra Fría y los gobiernos socialistas, ¿cierto?, están dispuestos a votar por Allende y apoyarlo. ¿Se entiende? Porque pensaban, ¿cierto?, que Allende iba a gobernar para ellos. Entonces dice aquí, segunda interpretación, otros autores nos han otorgado demasiada importancia no han otorgado demasiada importancia a la intervención estadounidense en el quiebre democrático en Chile y chileno. Si bien no la desconocen, han señalado que esta no fue decisiva y que el detonante de la crisis debe ser buscado en el agotamiento del sistema político electoral chileno. ¿Qué significa esto? Que como que Chile durante la 60 y el 70 llegó como su tope máximo de participación. Como que hay un agotamiento. No hay partidos políticos nuevos, no hay caras nuevas, no hay estrategias ni líneas de acción distintas, sino que pareciera ser como que no, la Guerra Fría nos llevó a polarizarnos, nos llevó a no tener más alternativas, y a eso se refiere un poco, que las explicaciones no hay que buscarlas tanto afuera, dice esta segunda interpretación, sino que hay que buscarlas dentro de nuestro país y principalmente en un sistema político electoral chileno agotado. ¿Se entiende? Como que ya Profe, estaba. sí, ¿no fue que Allende creo que fue como 3 veces casi a la elección presidencial? Sí, ¿Hasta que salió? exactamente, 4 veces para ser más específico, ¿ya? Sí. 4 veces. Entonces, eso te da cuenta también, de alguna otra forma, de la perseverancia de Allende, ¿cierto? Mm. Y también, como lo muestra aquí a primera opción, digamos, el extremo de, no hay, agotamos todo, se agotó todo en Chile, políticamente. Estaba izquierda, centro, derecha, Partido Nacional, Partido Socialista y Comunista en el otro lado, y en el centro la democracia cristiana. No había nada más. ¿Se Ujú. entiende? Los 3 tercios, lo que se denominaban los 3 tercios de la política chilena. O sea, llegamos al 70 sin ninguna otra posibilidad más. ¿Se entiende? Y con mucha gente que está participando. Entonces, es como que estábamos todos viendo las caras y ¿qué más hay? O sea, era como que no había ninguna alternativa más viable. Entonces, dice aquí, eh, agotamiento del sistema político electoral chileno, que había sido inaugurado a partir de la promulgación de la Constitución de 1925. O sea, dice que todo lo que está ocurriendo políticamente en nuestro país y este agotamiento se debió a la Constitución de 1925 que venía dando el espacio para que la clase trabajadora, para que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas chilenas promedio, los más pobres en este caso, fueran cada vez más accediendo al poder, accediendo a esos espacios democráticos, y cuando ya los lograron abarcar todos, ¿qué más? No hay nada más. ¿Se entiende? Es como que llegamos a un 100%. No sé si me siguen la idea. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿El resto? Ya, me imagino que están siguiendo la explicación. ¿Ya? Entonces, desde 1925, de la Constitución de 1925, como que todos esos espacios que brindó esa Constitución fueron rápidamente, ¿cierto?, tomadas por los trabajadores y trabajadoras chilenos, en este caso por los chilenos promedio, digamos las clases más pobres, y se crearon distintos espacios, esos espacios fueron ocupados, ¿cierto? Y por lo tanto no hay nada más, ¿ya? Entre otras disposiciones, dice, permitió que la incorporación de una creciente masa de votantes provenientes de los sectores medios y populares, los cuales hasta ese momento habían estado excluidos de los canales formales de participación política. Junto con la entrada electoral de estos sectores sociales postergados, también lo hicieron los denominados partidos de base obrera, el Partido Comunista y luego el Partido Socialista, que se sometieron a las reglas del juego electoral y junto a los partidos políticos tradicionales. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que los trabajadores, las personas más pobres, generalmente durante 1925 hasta 1970 se habían incorporado las filas partidistas, principalmente estaban concentrados en el Partido Comunista y en el Partido Socialista. ¿Y a quién representaba Allende? Socialista. Exactamente, entonces representaba a una gran cantidad de población, ¿ya? Pese a que fueron divididas las elecciones, pero representaba a un gran número de personas que veían en él un cambio, que veían en él, ¿cierto? Chuta,
mi presidente, este sí me representa, ¿ya? Este es igual que yo, igual de pobre, entiende mis necesidades, ¿entienden? Y esos partidos políticos que concentraban a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de este país, a los más pobres, ¿cierto? Fueron canalizados en estos partidos políticos tradicionales, Partido Comunista y Partido Socialista, que más encima, durante el transcurso del siglo XX, se sometieron a las reglas del juego electoral. O sea, ya vamos a participar con la gente más pobre, ¿cierto? Les vamos a otorgar esta oportunidad para que también participen electoralmente y vamos a entrar a la regla del juego. Por lo tanto, eso marca un antes y un después. Porque hay otra presión que está ingresando a la democracia chilena. Ya no es como antes que solamente los más ricos, la élite política, ¿cierto?, tenía digamos, la conciencia de participar, sino que ahora se está involucrando mucha gente, entre ellos también las mujeres, porque las mujeres, acuérdense que lograron el voto universal recién en 1949, entonces son una masa electoral que también se está agregando, ¿ya? Además dice acá, el sistema partidista chileno conservó hasta mediados de la década de 1950 cierto equilibrio entre los partidos políticos que la componían, siendo el Partido Radical, organización del centro político, dice el que cumplía con un rol de negociador entre la derecha y la izquierda, porque estaba en medio, el Partido Radical. Sin embargo, la irrupción, dice, de una nueva colectividad en el escenario político electoral provocó su reemplazo por el Partido Demócrata Cristiano. ¿Se entiende? O sea, pasamos de un partido radical que estaba en el centro y que dialogaba con las dos partes, ¿cierto? La derecha y la izquierda, era como el puente, digamos, ¿cierto? Así no era un duopolio entre izquierda y derecha solamente, y una guerra campal, está el Partido Radical en medio, pero después se transformó y evolucionó y se originó otro partido. Apareció otro partido político en el escenario, a fines de los 60, que era la democracia cristiana. ¿Ya? Dice, nacido de la juventud conservadora descontenta con los lineamientos del Partido Conservador, pero que a diferencia del Partido Radical, gradualmente avanzó hacia posiciones políticas cada vez más excluyentes y perdió su papel negociador. Qué clave lo que dice acá. ¿Qué es lo que está tratando de decir respecto a la democracia cristiana? Que se fue más hacia un lado. Exactamente, en vez de tener esa posición de en medio, ¿cierto? Negociadora, en el No que quedó radical. empezó a radicalizar a un lado del sector, y en este caso fue hacia la derecha, y empezó a excluir a la gente, ¿ya? Por eso que es la comparación entre el Partido Radical y la democracia cristiana, porque el Partido Radical, si bien es cierto, tuvo mucha influencia en la década del 30, con Pedro Aguirre Cerda, los radicales, ¿cierto? Juan Antonio Ríos, entre otros, ¿cierto? Tenían esa facultad negociadora, pero una vez que se origina la democracia cristiana, primero partió con unas ideas bastante liberales, ¿cierto? Como seducía un poco con la izquierda y la derecha, pero después con el gobierno de Allende empezó a meterse más al lado de oposición, ¿ya? Obviamente para eso ocurrieron muchos hechos puntuales para que la democracia cristiana haya dicho, ¿saben qué? No vamos a apoyar a Allende, ya no es una cuestión de que me guste o no, sino que realmente se está digamos, volcando a otra cosa, ¿se entiende? Entonces, la democracia cristiana perdió ese rol negociador, de equilibrio, ¿se entiende? Entre estos tres sectores. Entonces ya con eso quedó desbalanceado, ya el sistema político. Dice además, el cientista político Edgardo Boinger, dice, ha postulado que a partir de la década de 1960 se produjo una transformación de las condiciones que habían permitido la mantención de los conflictos dentro del marco institucional vigente. Existían consensos en torno a temas como el modelo económico, la mantención de la estabilidad política y con ello de la paz social, puesto que las eventuales divergencias que surgieran entre las distintas posiciones políticas eran resueltas dentro de los canales políticos formales, siendo la negociación el mecanismo más recurrente que posibilitó la gobernabilidad del país. Dicha capacidad de mantener los conflictos en el marco de la tolerancia política comenzó a verse mermada tras las elecciones de Eduardo Frei Montalva. O sea, según Boinger, ¿cierto? Durante el 60 como que el país se gobernaba, había un cierto consenso, había ciertos acuerdos que se respetaban, ¿se entiende? De constitución, de formas de gobierno, políticas, reformas, cierto modelo económico, como que no habían cambios tan drásticos. Pero una vez, ¿cierto?, que ingresa al escenario la democracia cristiana en 68 y después Allende, ¿cierto?, se empieza a fracturar y se empiezan a generar reformas demasiado fuertes, radicales, que van a transformar el Chile de un 100%. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Sí? Es como que, por ejemplo, yo llegara y ustedes estén acostumbrados, por ejemplo, a una forma de trabajo, ¿cierto? Constante, equilibrada, ¿cierto? Donde todo se respeta, donde todas las metodologías de trabajo están, hay un cierto equilibrio. Pero, por ejemplo, yo como llego y le digo, ¿saben qué? Todas las clases voy a hacer una prueba y con nota al libro. ¿Qué les parece esa idea, por ejemplo, al tiro? Mucho cambio.
Es un cambio drástico, ¿cierto? Bueno, a eso se refiere Boni, que durante el 60 en adelante, con la democracia cristiana, con la unidad popular, ¿cierto? Y las aglomeraciones políticas que se estaban desarrollando, se empezaron a quebrar esos acuerdos que se habían tomado y empezamos a tener otro tipo de tintes, digamos, otro tipo de transformaciones mucho más fuertes y contundentes, y que más encima iban a cambiar a Chile en un 100%, ¿ya? Después dice, la movilización de masas internas llevó paulatinamente a un desprestigio de los partidos, de la política de negociación y de los acuerdos a puertas cerradas. O sea, toda esta política esta política entre comillas equilibrada que habla Boni, se empieza a fracturar porque ya la gente no creía en estos pactos en silencio. Empezó a apuntar con el dedo a la clase política y decían, no, pues, ustedes ya hace rato ya que se vienen pactando entre ustedes, no le preguntan a la ciudadanía, nosotros queremos ser partícipes de esas decisiones. Entonces se empezó a movilizar las masas, ¿se entiende, no? Justo en un periodo donde hay mayor cantidad de gente dispuesta a participar. Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos analizado en esta segunda fuente tiene que ver con los factores internos de la política chilena, de cómo se agotaron el sistema político chileno se agotó, ¿cierto? Hay más participación de la gente, no está dispuesta a ser engañada, los partidos políticos ya no representan a casi nadie, y el único que podría representar a alguien es justamente la Unidad Popular, y que las transformaciones de la Unidad Popular son tan radicales, ¿cierto? Y desde este periodo, que obviamente van a hacer un desbalance de la gobernabilidad que ya habla Boyne, ¿se entiende? La situación, dice, se agudizó tras la aparición de los llamados proyectos políticos globales de cada uno de los sectores políticos existentes, cuya principal característica fue el ser excluyentes entre sí. Bajo los flujos de los acontecimientos mundiales, los partidos de izquierda iniciaron un proceso de radicalización cada vez mayor. En este sentido, la Unidad Popular, que era la aglomeración política de Salvador Allende, ¿cierto?, se convirtió en un conjunto de ruptura, en un punto de ruptura, perdón, de los mecanismos de negociación y consenso entre los diferentes grupos sociales, pues tanto la oposición como los partidos de gobierno movilizaron sus bases y el fenómeno adquirió rasgos de una lucha de clases, ¿se entiende, no? Lo que dice aquí es que con Salvador Allende se radicalizó todo, ¿ya? Y ya no era una cuestión de negociar con la oposición, o en este caso con los más ricos, si lo queremos ver así, o con los que siempre habían tenido el poder político, con los que siempre habían tenido los recursos, que había una cierta negociación, ¿ya? Donde los dos sectores y la gente representada con esos sectores daba y perdía algo. Pero aquí, con Salvador Allende, ¿cierto? Según lo que dice Boyne, ¿cierto? En esta interpretación, se desarrolló literalmente una política de oposición, ¿cierto? Donde se radicalizan las posturas, ¿ya? Donde la Unidad Popular, ¿cierto?, rompió con estas negociaciones, con este contexto de equilibrio de partidos políticos y de democracia chilena, entre comillas, y se promulgó más bien una lucha de clases. ¿Qué significa lucha de clases? Como luchar entre clases de... Ya, pero ¿a qué se refiere cuando habla de lucha de clases? Yo me imagino que la han escuchado antes. Mm, Una lucha no de sé. clases. ¿Entre qué clases están peleando con Los Allende? de clase alta con los de clase baja, yo creo. Exactamente, exactamente, muy bien. A eso se refiere, como que perdimos el rumbo, como que ya la cuestión no era política, sino que después nos transformamos en nos polarizamos tanto y nos dividimos tanto, muy parecido a lo que ocurre hoy día, ojo con eso, que hay que acabar con la política del rico, porque el rico nos quiere joder. Y por el otro lado, el rico dice, no, porque estos trabajadores son todos flojos, lo quieren todo gratis, ¿entiendes? Entonces hay una lucha de clases. Yo quiero esto, ellos quieren esto. Entonces hubo una pugna donde no hubo negociación, no hubo acuerdo. Cada uno en su trinchera. Yo no voy a ceder nada. ¿Se entiende, no? Sí. Ante la imposibilidad, dice, de resolver el conflicto de manera institucional, o sea, de manera democrática, con sus instituciones, con sus mecanismos, etcétera, etcétera, que es lo que obviamente uno espera de un país democrático, la intervención de las Fuerzas Armadas como árbitro de facto fue prácticamente inevitable. ¿Qué está diciendo ahí? Crucial, ¿eh? Esa frase es crucial, esa parte del párrafo. Tenían Ay, que intervenir los militares, sí o sí, si no se podía poner peor todavía. exactamente. Y esa es la parte que menciona a lo mejor este historiador que dice, estábamos tan divididos, ¿ya? Podemos compartirlo o no, porque sigue siendo una interpretación histórica. Yo puedo estar de acuerdo o no, ¿cierto? Pero lo que dice él, apegándose al libreto, dice, estábamos tan divididos y estábamos tan fuera de foco político que ya la guerra ya no era una guerra política, sino que era una lucha de clases, dijo. O sea, estábamos peleando entre chilenos, ricos y pobres, ¿ya? Y que obviamente ante este desorden, ante se puede decir, esta alteridad de la institucionalidad, ante se puede decir, este fuera de foco institucional, la única forma era que las Fuerzas Armadas intervinieran, ¿ya? Y que esta cuestión fue siempre
siempre se fue dando de una manera de menos a más y que fue inevitable. ¿Se entiende? Inevitable que iba a ocurrir eso. Ya, voy a avanzar rápidamente porque me estoy quedando con poco tiempo. Ya, dice, para analistas políticos como Arturo Valenzuela, la crisis de la institucionalidad chilena obedeció a la elección de un gobierno que no tenía una mayoría electoral y de la necesidad de alcanzar acuerdos con otros sectores políticos, particularmente con las tendencias de centro. Justamente, esto último es lo que no habría sucedido en el caso chileno, sino que por el contrario, el centro, que debía dar equilibrio al sistema, estamos hablando de la democracia cristiana, ¿cierto?, desechó su rol de consenso y se convirtió en un centro rígido. Se pasó al otro lado. ¿Ya? Así, a partir de 1970, el sistema político chileno, caracterizado por la existencia de los llamados tres tercios, cuando hablamos de tres tercios estamos hablando de izquierda, centro y derecha, tres tercios, tres de tres, ¿cierto? Derecha, centro, izquierda, se convirtió en dos polos antagónicos. O sea, ya no hay centro. A fines de los 70, no hay centro. Hay solamente dos sectores políticos. Entonces, no, como no hay nadie al medio para negociar y para decir, cálmense, cabros, conversémonos, típico en las peleas que pasa eso, ¿cierto? Hay dos personas que están peleando y uno se mete y dice, pero conversemos, por favor, no se agredan. Bueno, la democracia cristiana salió, se transformó en un centro rígido. Rígido más que nada para la oposición de derecha, ¿cierto? O sea, para ir en contra de las reformas de Salvador Allende, en este caso del gobierno de Allende. Y se transformaron en dos polos nuevamente antagónicos que pugnaron por el poder y que fueron incapaces de alcanzar un acuerdo para mantener el sistema democrático. ¿Se entiende? O sea, se pelearon por el poder. No sé si entienden hasta ahora la segunda interpretación. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ya. ¿El resto cómo va? estás Muchachos, durmiendo. Entendiendo. ya. Por favor, me gustaría que participaran, muchachos, porque hasta ahora tengo dos estudiantes. Profe, Dime, profesor, Marcelo. Estamos Marcelo. bien. estaba haciendo mi guía, la pasé a descartar y le eliminé todo. Ya, voy a tener que enviártela de nuevo porque... No, sí, pues se lo tengo que hacer de Profe, nuevo. yo tuve algunos problemas para entrar, recién entré. Mentira, Ay, profe, que sí se te come todo el imagino. día. Ya, pero no importa, tienen todo el día para hacerla. ¿Ya? Así Sí, que yo te estaba trato de comiendo, explicar. profe, man, y Profe, Ya. Me quedan los últimos 45, me quedan los últimos 5 minutos. No voy a entrar en la última interpretación que habla de los factores sociales. Ya hemos analizado el primer factor, que es el factor político externo, o sea, de qué hicieron los norteamericanos para, ¿cierto? O sea, la culpa que tienen ellos también en el quiebre democrático de Chile. La segunda interpretación que tiene que ver cómo estamos nosotros internamente y políticamente en nuestro país, qué es lo que está ocurriendo, esta división social que hablaba Boani, ¿cierto? Y Valenzuela. Y en esta tercera interpretación que enfatiza los factores sociales. Y eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo analicen. Entonces voy a saltar a las preguntas, ¿ya? Las 4 preguntas que están mencionadas acá, dice la primera pregunta, según los argumentos expuestos en la guía, ¿qué estrategias utilizó Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende? Según los argumentos expuestos en la guía, ¿qué estrategia utilizó Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende? Yo ya se los mencioné, Con la inteligencia, Ya, financiar la y eso, campaña de la eso, oposición. eso quiero lo que de la ustedes lo, prensa. exacto, eso quiero que ustedes lo argumenten aquí muy bien, clarito, ¿cierto? Lo redacten. Y vamos con la segunda. Dice, explica de forma breve qué significa para ustedes, para algunos de los historiadores, la idea de que en nuestro país se desarrolló desde 1925 hasta el 70 un proceso de agotamiento de nuestro sistema electoral que terminó con el quiebre de nuestra democracia. Esto tiene que ver con el siguiente antecedente, con los factores internos. Y yo les expliqué lo que ocurrió del 1925 hasta el 70, entre comillas, Claro. este agotamiento del sistema electoral que fue un condicionante para que nos dividiéramos y que se fracturara nuestra democracia. Básicamente era lo que había, ¿no? O sea, eso, pero también analizar qué es lo que ocurre entre el 25 de 1925, con la constitución de 1925 hasta 70, con la población electoral, ¿cierto? Y todo lo que les mencioné anteriormente, ¿ya? Bien redactada la respuesta. Y tercero, dice acá, ¿qué quiere decir Gabriel Salazar cuando se refiere que las clases populares durante la segunda mitad del siglo XX, esto obedece al último factor, al último antecedente, a la última interpretación del siglo XX, sobreexigieron la capacidad del Estado? ¿Qué significa eso? Lo que quiere decir Gabriel Salazar, lo van a encontrar ahí la explicación igual, en la última interpretación de Gabriel Salazar. ¿Qué significa lo que dice él respecto a que las clases populares sobreexigieron las capacidades del Estado? ¿Qué significa sobreexigir? Así a priori, rápido. Pidieron como más de lo que se podía. Muy bien, perfecto. Quédense con esa idea que hizo con su compañero y van a poder entender de mejor manera lo que Gabriel Salazar analiza en la última interpretación. Y por último, la número 4 dice, a partir de la lectura de los argumentos que explican los factores del quiebre de nuestra democracia en 1973, abre pregunta y dice, ¿estás de acuerdo con la intervención militar
del 11 de septiembre de 1973, ¿se pudo haber evitado este hecho? Hay dos preguntas en una, y una pregunta más personal, según el análisis final, ¿cierto? Que podríamos hacer esta interpretación. ¿Se entiende? Ujú. Eso es, ¿ya? Tienen hasta las 11:59 para hacerlo, ¿ya? ¿A quién fue que eliminó el... ¿Quién de todos ustedes fue el que eliminó la guía para enviárselo? Marcelo dijo, pero no, si no, no Ok. se borra esto, profe, solamente lo No, sacó. profe, yo ¿Ya? la descarté nomás, saqué las preguntas, o sea, la respuesta. Ya, ya, entonces tienes que hacer la norma, pero ya te expliqué un poco cómo hay que hacerlo, ¿ya? Muchachos, tienen que hacer esta actividad, voy a recalcarlo porque acá, si se dan cuenta, aparecen las personas, 26, ¿ya? Y cada uno me va a llegar la respuesta de cada uno, ¿ya? Yo la voy a Profe, revisar, etcétera, etcétera, y le coloco la nota. Dime. ¿cómo podemos guardar, por ejemplo, yo solamente he hecho una? Y ahora como tenemos otra clase, ¿cómo la puedo guardar? Se Para que supone no que, se borre. se supone que guarda automáticamente. Se supone. Profe, Se yo supone. cuando escribo la Right. respuesta me parece como una letra muy grande y no me deja De ponerla todas formas, le voy a sacar foto por si se sale. Tenéis que Ya, checarla, muy buena idea. Y podría checarla. respecto a la letra, como dice su compañero, ya traten de colocarla, ustedes, digamos, editarla. Por eso se crea una copia para cada uno. ¿Ya? Eso es, ya son las 9:44. En un minuto más ya entran a su recreo a las 10:30. ¿Qué tienen después? Ahora no sé qué, a ver, yo me voy a fijar qué tenemos. Tenemos inglés. Ya, muy bien. Entonces, ¿Inglés? yo ahora lo que cambiarse. tiene, ahora hay que cambiarse, muchachos. Así que me Sí. despido. Nos vemos el Ya. miércoles, ¿ya? Para Ya, ver chao, profe. y comentar ya qué ocurrió en este periodo. Que esté muy bien, nos vemos. Ya, Chao, chao. profesor, cuídese. Tienen que salir y meterse a la carpeta de la Sí. clase. ¿Y cómo se llama? ¿Nos toca inglés ahora, cabrón?